Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres. ¿Cómo está, Indiana? Qué gusto que nos visitas. Buenos días, ya aquí en presencial. Eso, muy bien. ¿Qué nos cuentas? A ver, ya te vi que anduviste ahí indagando en ese famosísimo chat GPT que está, híjole, causando por lo menos una muy buena discusión. Pues mira, Ricardo, aquí la situación es que la inteligencia artificial, que parecía una cuestión futurista y de las películas de ciencia ficción, pues es una realidad en ya este es una momento. realidad. Es una realidad que tiene pros y contras, que tiene muchos bemoles, que tiene mucho para analizar, mucho para depurar, mucho para mejorar, mucho para votar. Claro. ¿No? Entonces, lo que yo quisiera el día de hoy es ver cómo este chat GPT tiene que ver con la medicina, porque han ido saliendo una serie de publicaciones en relación a esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el chat GPT, ¿verdad? Entonces, este es un modelo de inteligencia artificial creado como... Tú tienes ahí tu chat con todos los participantes de la audiencia, solo que del otro lado hay una inteligencia artificial, o sea, un chatbot, que es el que está contestando. Tú le preguntas y simula las respuestas dadas por un ser humano. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? Agarrar todo lo que ya está subido en el Internet, todo lo que ya hay de conocimiento y ponerlo en una respuesta. Entonces, estas respuestas son válidas y no, porque están existiendo una serie de situaciones en las que no necesariamente esto está siendo adecuado. Entonces, si lo vemos efectivamente en relación a la medicina, entonces vemos bastantes situaciones que son preocupantes. Porque, por ejemplo, el que tú te metas y preguntes, ahora adelante les voy a presentar lo que yo le pregunté, ¿no? Lo que yo le pregunté. Vas y le preguntas y te contesta. Entonces, las respuestas pues sí son muy completas en el sentido de que toman todo lo que esté publicado. Entonces, aquí hay una primera cuestión que aclarar, y es que el conocimiento lo generamos los seres humanos. La máquina lo que hace es reproducir esto, por supuesto, agrupa y lo puede dar. Pero han habido situaciones que se han prestado a mucha discusión. Por ejemplo, el ChatGPT fue creado en San Francisco, desde 2015 se viene creando por la asociación esta de inteligencia artificial, en donde Elon Musk, por ejemplo, es partícipe, y decidieron participar en el examen de suficiencia para ser médico, lo que sería aquí el examen nacional de suficiencia. Entonces, pues, por supuesto que lo pasa, y por supuesto que tiene un score alto porque está recopilando toda esa información, ¿no? Entonces, si se trata simplemente de información, si para un estudiante de medicina, por ejemplo, el que no sepa algo se pone a estudiar, puede ser válido, aunque no necesariamente todas las referencias de lo que ahí se tiene son válidas. ¿No? Ha estado siendo utilizado, por ejemplo, para efectos de los estudios, porque entonces tú dices, a ver, estoy con este valor de hemoglobina en tanto, este valor de protrombina en tanto, entonces esto, frente a lo que me siento, cómo lo mezclo y qué resultado me puede dar. Y te puede dar buenas interpretaciones de los resultados, te puede marcar, bueno, la hemoglobina se va a subir, se va a bajar cuando tengas esta o esta otra circunstancia, entonces puede ser válida la interpretación que te da, pero no puede de ninguna manera sustituir la asociación que en el cerebro humano se hace para finalmente dar diagnósticos definitivos. Ha habido otro problema porque parte de los médicos estos que participan en de San Francisco decidieron sumarse a algunos investigadores para publicar. Entonces el autor era la inteligencia artificial. Entonces hubo toda una discusión en relación a esto porque finalmente están dándole un lugar que no corresponde. Entonces revistas como Nature, que es una revista muy prestigiosa, pues rechazó que hayan autores o coautores como inteligencia artificial. Exacto, es decir, son coautores
y también metieron solamente del ChatGPT. Claro. ¡Wow! Entonces, como autor, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú vas a hacer una revisión sistemática, que es metodológicamente complejo, porque tienes que agarrar todos los estudios, entonces el ChatGPT te puede ayudar a hacer todo eso, pero finalmente la interpretación es totalmente artificiosa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo les quisiera enseñar a la audiencia lo que yo hice de pregunta. Entonces, agarré y le pregunté al chat, ¿qué es infarto? Entonces, me da una explicación de lo que es el infarto del miocardio. Yo no le pregunté qué era el infarto del miocardio. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿qué es infarto del miocardio? ¿No? Y vuelve a contestar exactamente lo mismo que infarto, pero también podemos tener infarto cerebral. Claro. Entonces paso y le pregunto, a ver, ¿qué es infarto cerebral? Claro. Entonces, da la explicación de eso, pero finalmente la explicación básica de lo que es el infarto, en donde se bloquea una parte del tejido por cualquier razón, por un trombo o cualquier otra razón, no es la explicación que te da. Entonces me sacó el que si lo actualizaba, o sea, si ponía un ChatGPT Plus por $20 al mes, entonces ahí sí me lo daba. Claro. ¿No? Entonces, estamos en toda una discusión con esto porque la OMS, por ejemplo, hizo una recomendación del uso de la inteligencia artificial y ya empezaron a aparecer estudios utilizándole el diagnóstico de la tuberculosis a través de radiografías, a través de inteligencia artificial, tuvo una aceptación del 75%. O sea, Claro. no aceptación, fue acertado en un 75%. Entonces, sí puede llegar a ayudar, pero finalmente no puede solucionar y se tiene que basar necesariamente en el conocimiento humano. Como para traerles a la audiencia otra consulta, para que vean que hay que ponerle ojo a las respuestas, le pregunté qué era el programa De Eso Se Trata. Ajá, a ver. Y aquí en la pantalla pueden ver cuál es la respuesta que dio. Y dijo, programa de eso, educación secundaria obligatoria, ¿no? Entonces le pregunté en dónde se transmite el programa De Eso Se Trata. Entonces dice, lamentablemente parece que había un malentendido, ¿no? Entonces, esto se los traigo como ejemplo porque finalmente la tecnología nos es importante, ¿no? No Sí. podemos negar de los avances que nos da, pero siempre para su utilización tenemos que anteponer la ética. Esa es la primera cuestión. Tenemos que anteponer la inteligencia humana frente a lo que una máquina conteste para poder depurar, para poder analizar, para poder sintetizar y para poder finalmente concluir en lo que sea. Y bueno, creo que de eso se trata. No, pues creo que abriste la caja de Pandora, Indiana, porque es una gran discusión, bien interesante. Sí. Mira, yo también he estado reflexionando mucho sobre el tema de la inteligencia artificial y en relación con los medios de comunicación, ¿no? Que pues digo, hay ciertos paralelismos. Y creo que nos atrasamos muchísimo, tenemos un gran vacío en general en torno a la alfabetización digital, ¿no? Es decir, la gente, nosotros, creo que no pudimos como bajar didácticamente, de manera cotidiana, estos procesos de verificación de la información, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro papel como consumidores, como mediadores de la tecnología? No podemos pasar sin ningún filtro toda la información que se publica o toda la información que hay en torno a este chat. Hay muchas fallas. Sabemos que sí, estamos ante, creo que una revolución industrial, ¿no? Es decir, que es un parteaguas, pero creo que tanto institucionalmente, es decir, legalmente no tenemos una infraestructura, ¿no? No estamos legislando, pero tampoco tenemos esa posibilidad de autorregularnos como sociedad, y creo que ese es un gran tema. Fíjate que esa es de las cosas que son más graves. Y dentro de lo bueno que le encontré en estas consultas hechas al ChatGPT es que te da un texto completo de la respuesta. Porque una de las cosas que a mí me parece preocupante realmente es que hubo
ha habido como una tendencia a acostumbrarnos a esto que pasa por Twitter, 140 caracteres. Entonces resulta que todo se simplifica, ¿no? El conocimiento se simplifica, el pensamiento humano se simplifica. Ese es un gran ¿no? tema. Entonces, esto, si por lo menos permitiera que sirviera para estudiar, o sea, yo estudiante de medicina me pongo y leo y estudio y aprendo y lo aplico en un ser humano, pues qué padre que desde esa forma se pueda concentrar la información. El problema es la utilización que se va a dar todo esto, y lo que tú señalabas de la parte legal es absolutamente fundamental para poder regular. Así es. Pero además la discusión bioética que tenga que darse, porque no podemos sustituir a una máquina por un ser humano. Así es. Bueno, yo nada más pongo un ejemplo. No sé, creo que desde el 2018 es cuando más o menos se empieza a popularizar este chat. Yo la verdad lo conocí el año pasado, ¿no? Y creo que muchos lo conocimos el año pasado, pero sí nos enteramos desde septiembre, octubre, más o menos de su, digamos, apertura ya de manera popularizada. Y estamos en junio, bueno, 31 de mayo, pero las primeras reuniones para discutir el tema en el Senado fueron en marzo. En marzo, así es. ¿No? Es decir, sí hay que legislar, sí hay que regular, pero creo que jamás va a estar la legislación al mismo ritmo de la innovación tecnológica. Sí, así es. ¿No? Entonces creo, sí, que se regule por una parte, pero creo que la gran responsabilidad es de nosotros, ¿no? La autorregulación. Absolutamente, absolutamente. Yo sí creo, y esto es el llamado a la audiencia, a que cada uno de estos avances tecnológicos que nos son de mucha utilidad, los apliquemos con inteligencia, Claro. no simplemente como repetidores de lo que no tuvo filtro, ¿no? Porque ya lo vivimos en la COVID, la cantidad de información, pero es que estaba en la televisión, pero es que estaba, Exacto, estaba y en el ese es un gran internet, tema, ¿no? ¿no? Entonces, somos capaces de repetir sin que la fuente sea adecuada, sin que sea necesariamente certero lo que se está diciendo. Sí, o por lo menos cuestionada, ¿no? Así es. El pensamiento crítico, eso Sí. es algo que nos puede salvar. Sí. ¿Qué te parece si nos vamos con este colofón? Según la Fundación Gabo y Prodigioso Volcán, y es una definición humana, no es del ChatGPT. ¿Qué es la inteligencia artificial? Dice, implica enseñar a las máquinas a desempeñar labores complejas que hasta ahora solo podían hacer los humanos. Por ejemplo, y observen las palabras, gestionar. Gestionar enormes cantidades de datos estadísticos, detectar tendencias y aventurar. Esa es una buena palabra. Recomendaciones al respecto o llevarlas a cabo. La inteligencia artificial, subrayo esto, no crea conocimiento nuevo. Ese es absolutamente lo fundamental. El conocimiento lo creamos los humanos. Qué bueno que las máquinas puedan estar al servicio de concentrar ese conocimiento, pero no lo puede sustituir. Así es. Lo que hace es recopila y procesa. Y procesa. Colofón. Indiana, muchísimas gracias. Gracias Un placer a ti. como Nos siempre. vemos